En Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándose todo el hijo, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha vivido, y se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Bendícela, Señor. Tus palabras son vida. Tráenos, Señor, el conocimiento de tu revelación a través de ella. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Las parábolas de Cristo son conmemorables. Son conmemorables porque muchas veces se usan como una ilustración para afirmar una verdad importante, y otras veces las parábolas en sí constituyen el mensaje principal o constituyen la enseñanza principal que Cristo quiere transmitir. Cada una de sus palabras son diferentes. Hay que analizarlas de forma particular porque tienen un contenido rico, teológicamente hablando, porque a través de ella Cristo nos habla acerca del reino de Dios y acerca también de grandes principios espirituales que deben regir nuestra vida. Esta parábola en particular presenta a Dios como nuestro Padre, y creo que esta visión particular de Dios como Padre, no solamente la encontramos en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo vemos al profeta Elías cuando es llevado al cielo que clama, Padre de Israel y su gente de a caballo. Y en ese clamor estaba clamando a Dios como Padre. El profeta Isaías clamaba a Dios como Padre, y otros grandes profetas del Antiguo Testamento llamaron a Dios como Padre. Como Padre significa Dios creador, Dios sustentador, Dios proveedor, Dios que está siempre a nuestro lado, Dios que nos cría, que nos da tamaño. Y a veces le decía Dios a Israel, yo te crié, porque yo te llamé sin ser un pueblo, llamé a un solo hombre, Abraham, y de Abraham llamé a su descendencia, la traje para mí, siendo tú apenas un bebé, te saqué de Egipto y te hice un pueblo, e hice pacto contigo en el Sinaí y te llamé pueblo mío. Por lo tanto, yo soy Dios tu creador, como dice también el profeta Isaías. No temas, yo soy tu creador. No temas, yo soy tu Dios. Una y otra vez el profeta Isaías nos da ese veredicto.
Y en el Nuevo Testamento, cuando Cristo hablaba, siempre se refería a Dios como Padre. Y cuando nos enseña a orar, que sus discípulos acercan a Él y nos dice: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar, queremos que tú nos enseñes a orar. Y en la oración modelo, lo primero que usted se presente delante de Dios es a Dios como Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y ahí encontramos a Dios como proveedor, como sustentador, Dios como nuestra fortaleza, Dios que es capaz de tenerlo todo y también nos suple de todo. Sin embargo, en esta parábola del hijo pródigo nos presenta tal vez una ilustración muy sublime y una enseñanza espiritual también bastante importante. En esta enseñanza espiritual me dicen que hay dos caminos. En el discurso del Monte de los Olivos, al concluir, él simplemente ilustra su conclusión con dos caminos. Y esa ilustración lo digo en forma de parábola: el hombre justo, el hombre sabio y el hombre necio. Y por lo tanto, el hombre está ante una disyuntiva y nuestras vidas siempre oscilan entre una decisión: elegir lo bueno o elegir lo malo, elegir el camino fácil, el camino o elegir el camino difícil. Yo sé que muchos voluntariamente tal vez no eligieran el camino difícil. Todo el mundo quiere el camino fácil y hay el camino de grandes ilusiones, de grandes promesas, pero no siempre es el camino correcto. Por eso la Biblia dijo: no todos los caminos conducen a Dios, dice un refrán. Pero también la Biblia declara: hay caminos que al hombre le parece correcto, le parece derecho, pero sin embargo son torcidos, son caminos que conducen a la perdición. En esta parábola me habla mucho de Dios y me habla mucho de la gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, la gracia es un don inmerecido. La gracia es un favor que nosotros no merecemos, pero la gracia es la única forma que nosotros encontramos para reconciliarnos con Dios. La gracia nos atrae a Dios. La gracia permite o permitió que Cristo viniese a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Y esta gracia muchas veces muchos no la entienden. Y esta parábola sirve de ilustración de esa gracia enorme de Dios. ¿Qué me dice esta parábola? Esta parábola, en primer lugar, me está hablando de la gracia de Dios. Dios como Padre. Número uno, la gracia perdonadora de Dios siempre es arriesgada. Si trajeron nota, apunten. Amén. Cada vez que ustedes escuchan que su hermano Montalvo va a predicar, traigan su bolígrafo, traigan su lapicero, traigan su nota, porque usted viene a aprender y a poner en práctica lo que aprende de la palabra del Señor. La gracia de Dios siempre es arriesgada. Ese es el número uno. No lo olviden. ¿Por qué es arriesgada? Dios decidió crear al hombre por amor. ¿Sabía usted? Amén. La gracia nace en el corazón de Dios. A veces siempre decimos: por gracia soy salvo, pero es que por gracia también existimos. Amén. No solamente somos salvos, sino también existimos. El hombre nació en el corazón de Dios. Dios dispuso crear al hombre y Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios lo creó no como una criatura natural, no como una bestia sin razonamiento lógico, sino que dotó al hombre de todas las cualidades necesarias que lo hacen hijo de Dios. Puso en él un alma que brotó de su mismo aliento. Por eso la Biblia especifica claramente que cuando el hombre fue creado de la mano directamente de Dios, y que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y cuando Dios sopla en su nariz aliento de vida, el hombre es un alma viviente. Amén. Significa que el hombre comienza a adquirir esa misma naturaleza, ese mismo sello de Dios. Dios creó al hombre como su hijo.
Dios le dio al hombre libertad. Esa libertad en nosotros llamamos libre albedrío. Se llama en religión. Libre albedrío es la capacidad de usted decidir entre lo bueno y lo malo. Pero yo entiendo que para darnos libre albedrío, primero nos dio otras capacidades que son innatas del ser humano. ¿Cuáles capacidades usted conoce que son innatas de nacimiento nuestra, que eso forman parte de nuestra naturaleza? Intelecto. Pensamos, razonamos. Un alto intelecto, una alta vida intelectiva, una alma intelectiva nos dio el Señor. Nos dio sentimientos, somos seres emotivos porque puso un corazón en nosotros y nos dio la afectividad. Y nos dio también la voluntad, la capacidad de nosotros dirigir nuestros pasos conforme a una determinada elección que tuviéramos. Y esas tres cualidades se reúnen en lo que se llama autonomía o se reúnen en lo que llamamos libre albedrío. Significa que cuando Dios le da al hombre libre albedrío estaba corriendo un riesgo. Pero el hombre, para tener dignidad, el hombre, para tener expresión semejante al de Dios, no podía ser semejante a los animales guiados por los instintos, sino que lo hizo semejante a las criaturas sobrenaturales que habitan en el cielo y también semejante a los ángeles de alta jerarquía. Le dio ese intelecto, esa capacidad de razonar, de pensar, de dirigir, de gobernar los sentimientos. A veces usted dice que no puede gobernar los sentimientos, que en el corazón no hay ley. Mentira, en el corazón hay ley. Alabado el nombre del Señor. Y tú puedes sujetar tu sentimiento al Espíritu Santo y conducirte de acuerdo a la voluntad del Señor. No estamos sujetos a fuerza irresistible que guíen, que gobiernen nuestro destino. No, el hombre tiene esa capacidad de elegir. Y cuando le da esa capacidad de elegir, para que el hombre sea digno, para que el hombre no sea como una bestia que no tiene capacidad de elegir, y no sea como un robot que esté sujeto a algo, Dios lo hace digno, digno como hijo de Él. Pero en esa capacidad de elección hay un riesgo, porque el hombre debe tomar siempre esa elección entre el bien y el mal. Y Dios como Padre, así como nosotros como padres, criamos a nuestros hijos. Y siempre se dice que en la familia a veces aparece, no siempre, aparece una ovejita negra. Amén. Hay un hijo pródigo, hay un hijo fiel. Amén. Así es Dios. Gloria al nombre del Señor. Creó al hombre con esa perfección, con esa hermosura intelectual, de voluntad, de sentimientos nobles, pero le dio libertad de elegir. Pero lo hizo por amor, porque amaba al hombre, y el hombre no es un ser humano si pierde esa autonomía, esa capacidad de elegir. Nosotros criamos nuestros hijos, y la crianza es un riesgo. Por un riesgo, porque usted no sabe al final para quién está criando. Aleluya. ¿Cuántos saben para qué? Usted está criando y está pensando que está criando hombres y mujeres nobles que le van a ser útiles a la sociedad, que le van a ser útiles a usted mismo, y cuando llegue a viejo o a vieja, no lleguemos, amén, usted va a pensar como que va a encontrar alivio y descanso en los hijos. Eso es lo que esperamos todos, ¿verdad? Amén. Criamos hijos que nos siguen para sentirnos orgullosos de ellos. Amén. Yo creo que no hay un padre que quisiera morir antes que su hijo. Nadie, no hay un padre. No hay un padre que quiera terminar más grande que sus hijos. Todo padre quiere que sus hijos sean más grandes que ellos. Amén. Que crezcan en todo el sentido de la palabra, que se desarrollen, que se formen, para uno sentirse bien a la sombra de ellos. Amén. Y así Dios como padre. Hay que entender ese amor de Dios. Eso se llama gracia. Dios como Padre quiere lo mejor para nosotros. Así como nosotros, siendo padres humanos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y ahí lo dice también Cristo en su discurso del Monte de los Olivos. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará también a vosotros buenas dádivas, al Espíritu Santo, a aquellos que se lo pidan.
en la libertad y el riesgo. Y Dios, por amor, decidió correr ese riesgo. Muchos piensan, pero tal vez Dios no sabía que el hombre iba a pecar. Sí, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Gloria al nombre del Señor. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo crió? ¿Por qué lo creó? Amén. Lo creó por amor. Alabado el nombre del Señor. Tú sabes que teniendo hijos puedes correr un riesgo, pero aún lo tienes. ¿Por qué? Por amor. Alabado el nombre del Señor. Y no es verdad que tú vas a menospreciar a uno que a otro, sino que lo sigues amando. A pesar de que su hijo se aleje de ti o te menosprecie, tú lo sigues amando. Amén. Alabado el nombre del Señor. Esa libertad número 2, la libertad con que Dios nos creó, nos da dignidad. Y esa es la dignidad humana, la autonomía. Y cuando nosotros ejercemos correctamente nuestra elección, dignificamos a Dios. Dios simplemente nos dice el camino que tenemos que elegir. El hombre no es un ser que está atado a la voluntad impuesta por Dios. Aleluya. No es un ser, ¿cómo le llamamos? Como a muchos hablan del robot que está sujeto a su amo, o del perrito, la mascota que está sujeta a su amo, y que no tiene voluntad, que no tiene capacidad de elegir. No está atado a una voluntad indeterminada, sujeta de Dios, para que nosotros actuemos como si fuésemos robots. No, tampoco algunos quieren quitarle la responsabilidad que tiene al hombre, para decir que el hombre no es culpable de su pecado. Hay una psicología que se llama la psicología del determinismo, que también es social, que dice que el hombre está a merced de su medio social, de la circunstancia. Por tanto, si yo soy malo, no soy culpable de que soy malo. La sociedad es la culpable porque me hizo así. ¿Cree usted que la sociedad me puede determinar que yo sea bueno o malo? No. ¿Acaso yo soy pasivo ante la sociedad? ¿Soy pasivo ante el medio ambiente? ¿O tengo libertad de tomar decisión? ¿Acaso soy pasivo ante las malas influencias? ¿O soy capaz de tomar decisiones? Dios dice que yo soy capaz de tomar esas decisiones a pesar de que esté en un medio ambiente que no sea correcto, que no sea bueno, que no sea el ideal, a pesar de que tal vez no tenga el ejemplo idóneo de mis padres, yo puedo salir bueno. Ahí se lo dijo a Ezequiel, el profeta Ezequiel. Yo te he puesto hoy como atalaya, Ezequiel. Amén. Por lo tanto, tú le dirás al pueblo, lo primero que dice Ezequiel, de aquí en adelante no se dirá jamás: los padres comieron las uvas verdes y los hijos llevan la dentera. El alma que pecare, esa morirá. Ya los padres no van a responder por los hijos, ni los hijos van a heredar los pecados de los padres, sino que cada cual es responsable de sus propios actos. Dile al pueblo de Israel estas palabras de parte mía. Gloria al nombre del Señor. Así que cuando yo elijo lo correcto, me dignifico. Cuando yo camino por el bien, me dignifico como ser humano, porque estoy tomando la mejor elección en mi vida. Pero cuando elijo el mal, eso me degrada. Cuando elijo el mal, eso lógicamente me echa por el suelo. Como elegimos a sí mismo, cuando elegimos a Dios, Dios se complace con nuestra elección. ¿Quién eligió a Dios y fue fiel al Señor? Job, aleluya. Job decidió por Dios y dijo: yo te elijo, Jehová. Yo hago un pacto contigo. Abraham eligió a Dios, hizo un pacto con Dios. Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto inquebrantable. Y Dios con Abraham probó ese pacto hasta lo último.
Yo voy a saber, Abraham, quiero saber hasta dónde llega tu fidelidad hacia mí, Abraham. Dame a tu hijo. ¿Qué? El único que tengo, 90, casi 100 años. Mi esposa, siendo estéril milagrosamente a los 90 años de edad, solamente tiene este único hijo, que lo tengo como el hijo de la promesa. Mis sueños están en él, mis esperanzas están en él, no hay otro. Aleluya. Entrégame, Abraham. Yo sé que te lo prometí, ahora entrégame. Así Dios puso a prueba la fidelidad de Abraham. Igual puso a prueba la fidelidad de Job. Job decidió por Dios y Dios se sentía orgulloso de Job. Hasta ahora Satanás es nuestro acusador, nuestro enemigo, porque aún no ha sido lanzado de las esferas celestiales donde nos acusa a los escogidos de Dios. En Apocalipsis 12, en la gran pelea de Satanás con Miguel, es que es lanzado a la tierra. Y hay un gran voz en el cielo que dice: gloria a Dios, porque ya el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado y ya no nos acusará más. Alabado el nombre del Señor. Pero hasta ahora nos está acusando y se presentó en esta gran asamblea de los hijos de Dios en Job capítulo 1 y Job capítulo 2:1. Aleluya. Y lo primero que dice Dios es que lo reconoció. Pues dice la Biblia que se viste como ángel de luz, pero no delante de Dios. Amén. Y Dios le dijo: amén, Satanás, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Satanás? ¿De dónde? ¿Qué estaba haciendo? Zarandeando, rodeando la tierra. Por eso dice Santiago: resistid al diablo, resistidlo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y tenemos que resistirle. Alabado el nombre del Señor. Y Dios le dice a Satanás: mira mi siervo Job. Aleluya. Mira mi siervo Job. O sea, se siente orgulloso de Job y se lo presenta como modelo ante él. Mira mi siervo Job, que no es como tú. Yo te crié a ti como sello de hermosura y sin embargo, mira cómo tú has despreciado el lugar donde yo te puse al principio. Aleluya. Mira mi siervo Job, cómo me elige a mí, me honra en la tierra. Y por eso Cristo dice: a todos los que me confiesen aquí en la tierra, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Dios se dignifica cuando usted elige servirle a Él. Dios se dignifica, no es una obligación. Él no te pone una espada para que tú le sirvas. Por eso es que dice: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Así que le servimos por amor. Nadie está aquí por obligación. Alguien dijo: Señor, no me mueve el infierno tan temido, porque muchas veces le servimos a Dios por el temor al infierno, miedo al infierno. Y anteriormente, cuando predicamos el Evangelio, casi siempre nosotros enfocamos en el infierno. Amén. La predicación a los inconversos era una predicación del infierno. Líbrate del infierno, líbrate del infierno. Ahí te vas a freír en las parrillas del infierno. En el infierno hay fuego, hay esto. Pero ahora dice un poeta: no te sirva por el temor al infierno, ni tampoco te sirva por la promesa de un cielo. Te sirvo por amor. Te sirvo porque tú moriste primero por mí. Sin esperar, sin pedir nada a cambio. Ahora se enseña que tenemos que clamar a Dios: dame, 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 dame. Me recuerda mucho a Proverbio 30. Amén, que dice Proverbio 30, la sabiduría de Proverbios, que dice: hay dos cosas que nunca se cansan de pedir. El Seol, que siempre dice: dame, dame, dame. La sanguijuela, que siempre dice: dame, dame, dame. No se cansan de pedir. Dios no quiere un pueblo que esté como el Seol o que esté como la sanguijuela, solamente esperando un beneficio de parte de Él. Quiere personas, quiere creyentes que se dignen a amarle, a servirle solamente por amor.
Eso es lo que dignifica al hombre. Número uno, le dije, ¿qué cosa le dije al número uno? La gracia tiene un riesgo. Amén. Criamos hijos. Nosotros esperamos que salgan buenos hijos, pero siempre tiene el riesgo de que no salgan buenos hijos. Así como Dios, como nuestro Padre. Número dos, amén, el ejercicio de nuestra libertad dignifica. Cuando nosotros ejercemos esa libertad en favor de las cosas buenas, nos dignifica. Y cuando usted ora a Dios, glorificado sea tu nombre. Y Cristo dijo, he venido a glorificarte. Y cuando oró en San Juan 17, la oración de despedida, la oración sacerdotal, también dice que nosotros tenemos que glorificar al Señor con nuestras vidas. Amén. Número 3, el pecado, óigase, el pecado siempre es muerte espiritual. Pero el pecado no nos inhabilita para acercarnos a Dios, no es muerte total. Así le dijo Dios a Adán: el día que ciertamente comiese de ese árbol prohibido, ciertamente morirás. Y Adán comió. ¿Murió Adán? No. Pero sí murió espiritualmente. No murió físicamente, no quedó inhabilitado totalmente. No es muerte total, es una muerte espiritual. Y por lo tanto, ahí entra el primer conflicto. Si tenemos capacidad nosotros de acercarnos a Dios y buscar arrepentimiento. Y la primera gran división de las teologías reformadas es entre la teología reformada, que es la calvinista, y la teología luterana. Los calvinistas dicen que el hombre cuando pecó perdió el libre albedrío. Y es fácil. Libre albedrío es igual a determinación o autodeterminación. Cuando usted se levantó hoy, ¿lo levantaron de la cama o se levantó usted mismo? ¿Alguien le eligió la ropa que tenía que vestir? No. ¿Le eligió el calzado? ¿Usted mismo? Entonces también trazó su ruta para venir a la iglesia. Usted mismo, entonces usted tiene libre albedrío, porque está tomando decisiones. Usted es un ser con autodeterminación, determina qué hacer y lo que no debe hacer. Y por lo tanto, no culpe al destino, ni culpe a la mala suerte, ni culpe a ninguna otra fuerza misteriosa por sus acciones. El pecado no nos inhabilita totalmente. Siempre está la gracia de Dios que permite que el hombre acuda a Él buscando arrepentimiento y buscando conversión. Por eso dice la Biblia, no desechará Dios un corazón contrito y humillado. Jamás lo despreciará Dios. Ahí tenemos tres principios que aprendemos de la parábola del hijo pródigo. ¿La recuerdan? Número 1, la gracia siempre es un riesgo. Número 2, la libertad trae dignidad. Así que aprendamos a tomar buenas decisiones que honren a Dios y que honren a nuestra familia. Número 3, el pecado no nos inhabilita totalmente, porque hay una gracia de Dios que siempre te da la fuerza de venir a Él. No importa, mire, ¿cuánto ustedes no han visto a una gente en estado de embriaguez? Que su embriaguez viene a la iglesia y se entrega a Cristo borracho. Tal vez tomado de alcohol o tomado de droga, aún así la fuerza, la voluntad que Dios pone en el hombre es tal que puede vencer cualquier obstáculo. Y siempre uno dice, Señor, cuando esté listo vengo a ti. No hay que esperar para listo. No, al contrario. Venid a mí, ¿quiénes? Los que estáis, ¿quiénes? Cargados y cansados. Señor, cuando me quite mi carga, iré a ti. Es que si tú tienes la capacidad de quitarte esta carga, no tienes para qué venir a mí. Si tú tienes la capacidad de quitarte el problema y de cambiar tu vida, ¿para qué tienes que venir a mí?
Tú vienes a Dios porque necesitas la ayuda para cambiar tu vida, para cambiar tu circunstancia, para ser una persona nueva y distinta. Así que no tenemos que esperar las mejores circunstancias, el mejor momento para venir ante Dios. El pecado no nos inhabilita totalmente. El hijo pródigo se separó, se alejó del padre, pero no murió. ¿O murió? No murió, se separó el padre. Ahora, ¿qué le pasó? ¿Qué perdió el hijo pródigo cuando se alejó del padre? ¿Quién me dice lo que perdió el hijo pródigo? Amén, ¿qué perdió? Perdió la comunión con el padre, perdió su relación íntima con el padre, que es muerte espiritual. Pero hay otros beneficios más que perdió el hijo. Amén, la protección del padre. Amén. ¿Qué más perdió? Amén. Comenzó a pasar hambre. Comenzó a pasar humillación, vergüenza. Tenía hambre, no encontraba cómo saciarse y comenzó a pasar miseria. Y deseaba, ay, en la casa de mi padre, cuántos jornaleros comen mejor que yo. Y yo acá criando cerdos. Oiga, que era cosa indigna para un judío. Criando cerdos, animales impuros, animales inmundos. Así hace Dios, como te aleja de Él. Amén. Te hace tocar fondo, pero no es para hacerte malo, sino para que tú abras los ojos y lo reconozcas y venga otra vez a sus pies. Y venga otra vez a tu Padre que siempre te ha amado. Número 4. El pecado nunca cancela la gracia y el amor de Dios. Óigase esto, este es un punto fuerte. Amén. Porque a veces nosotros decimos que Dios odia al pecador. Y a veces expresamos ese odio contra el pecador. Prostituta, hija del diablo. Borracho, hijo del diablo. Aquel que no sea Cristo, impío. Le así como esa boca así llena. Impía, hija del diablo. Con esa boca llena. Dios ama tanto a la humanidad que lo enseña en todas partes. Dios tiene un carácter universal y su amor también es universal. Amén. Se lo enseñó a Jonás, pero Jonás no quería aprender. Le dijo a Jonás, vete a Nínive. ¿A dónde? A Nínive. Pero son inconversos, son impíos. Nínive no sirve. Y son gentiles y de los más despreciables, enemigos de tu pueblo Israel, que oprimen a Israel, y tú me mandas a Nínive. Y cogió a Rebel y dijo, Jonás, vete a Nínive, y él cogió, vamos a España, vamos a Europa, cogió para allá, dirección contraria. Pensó que Dios era regional, como yo era de Israel, me quedo acá. Y cuando Dios desató esa tormenta, se dio cuenta que es el Dios del cielo. Y cuando lo llamaron, dijeron, el Dios del cielo me ha despertado y me envió a Nínive. Y él huyendo para no ir a Nínive. Quería destruir Nínive. Y Dios le dijo, si tú amaste tanto esa higuerita que te sembré para que el sol no te diera en tu calva. Amén. Porque era calvo. Y Dios le hizo una higuera para cubrir. Tanto nos ama Dios. Mira, hasta que cubre nuestra calvicie, ¿verdad? Esa sombrita que te proporcioné con esa enramada para que no sufriera. Y si tú amabas tanto esa plantica, ¿cuánto no yo amo más a Nínive, esa gran ciudad que también crié? Y eso no entiende la gente. Solamente pensamos que Dios es de los evangélicos. Los judíos piensan que Dios solamente es de ellos. Amén. Cada religión piensa que Dios es de ellos. No, Dios es de todo. Y por eso dice la Biblia que Dios hace salir el sol para todos. Y que nosotros tenemos que nuestra justicia tiene que ser mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Amén. ¿Correcto? Amén. Que tenemos que amar esa naturaleza. Así que el pecado nunca cancela la gracia y el amor de Dios. Amén. Aunque el hijo pródigo se alejó del padre, sigue siendo hijo. Amén. Amén. Muchos dicen, no, si tú te alejas ya tú eres hijo, solamente soy yo. No, es que todavía tenemos autonomía. Tenemos la imagen de Dios. Aunque estemos alejados de Dios, todavía tenemos esa imagen. Amén.
Y Dios nos ama porque siempre tenemos esa imagen. Nunca dejamos de ser hijos. Aunque el hijo pródigo se alejó del padre, sigue siendo hijo. Aunque el hijo pródigo rechace al padre, el padre nunca rechaza al hijo. Amén. Cuando el hijo viene, siempre lo recibe con los brazos abiertos. Aleluya. Nosotros como hijos nos alejamos de Dios. Como hijos rechazamos a Dios. Como hijos maldecimos a Dios muchas veces. Y Dios simplemente nos sigue amando. La gracia de Dios aún está sobre nosotros. ¿Por quién murió Cristo? Otra gran diferencia entre calvinistas y luteranos. Cristo murió por toda la humanidad, por ti y por mí, pero por aquellos que también están en la calle. Por aquellos jóvenes, por aquellos que tal vez están en la cárcel, por eso también murió Cristo. Y por eso se lo presentamos, porque por ellos también Cristo está sufriendo hasta hoy en día. Él no desea la muerte del impío, le dijo a Ezequiel. Ezequiel, dile que yo no deseo la muerte del impío, sino que viva. Y esa es la voluntad del Señor. Y por esto es que esta lección, esta parábola, hijo pródigo, tiene tanto que enseñarnos. 4. El pecado nunca cancela el amor y la gracia de Dios. Aunque el hijo pródigo se alejó del Padre, aunque el hijo pródigo rechazó al Padre, el Padre nunca le rechazará, ni el Padre nunca le dejará de amar. Número 5. El amor y la gracia excede al pecado. Es más grande el pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Oye, abundó el pecado, creció el pecado, reinó el pecado y sobreabundó la gracia, lo cubrió la gracia. Cuando el Hijo cambia de parecer, cuando el Hijo por fin reconoce el gran error que cometió, ya algunos tal vez tengan la oportunidad de reconocer una mala decisión porque Dios se la concede, y tal vez otros nunca tengan esa oportunidad de reconocer una mala decisión. Siempre conviene que nosotros aprendamos de Dios y aprendamos a tomar decisiones que sean sabias, que seamos certeros en lo que tomamos. El Hijo tomó los bienes que le correspondían, se alejó a una provincia lejana, comenzó a darse, como dicen ellos, la buena vida, que para la Biblia es desperdiciar perdidamente todo lo que tenían. Cuando tenía dinero tenía muchos amigos. Cuando se le acabó lo que tenía, se quedó solo. ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus compañeros? ¿Dónde están los que te convidaban todos los días? No parece ninguno. Viéndose en aprieto, viéndose sufrir hambre, ruega por misericordia. Y mira lo que consigue este hombre: alimentar cerdos y querer comer la comida de los cerdos. Qué hambre, qué penuria más grande. Y ahí entonces parece que se le ilumina la mente y comienza a recordar cuando estaba en su casa que no le faltaba nada porque estaba bajo la cobertura del Padre. Cuando después está bajo la cobertura de Dios, no te falta nada. Amén. Todo está para servirte a ti. Tenía siervos. Aleluya. ¿Cuántos jóvenes en su casa estaban bien? Hasta el padre daba hasta tarjeta de crédito. ¿Cuántas mujeres, cuántas jovencitas estaban bien en su casa? Ahora dejan su casa porque alguien le pintó pajaritos en el aire. Wow. Hay personas que tienen una gran capacidad de pintar pajaritos, y por eso existe el tráfico humano, tráfico de mujeres, tráfico de hombres. Pues comienza a pintarte una vida maravillosa fuera de tu casa, fuera de tu hogar, que tú los obedeces y comienza a irte y termina tal vez en venta de órganos, en prostíbulos, como muchas veces encuentran en Miami muchas jóvenes, lamentablemente, que se fueron de su hogar, y otros tal vez en droga, otros tal vez ambulando por la calle como si fuesen el hijo pródigo. Pero siempre hay segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así como el hijo pródigo tuvo una segunda oportunidad, hoy los que están en las
Amén. Los que están sin Dios, sin esperanza, tienen una segunda oportunidad. Porque el amor excede al pecado. Porque el amor sobreabundó y cubrió toda ofensa que nosotros hubiésemos realizado. El hijo pródigo cambió de parecer, decide regresar a su casa. Lo que piensa es: diré a mi padre en su conciencia y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. En ese tiempo eran tan respetuosos los judíos que no decían Dios para no ofender el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es sagrado. Así que dicen solamente el lugar donde está Dios. Es pecado contra el cielo, contra Dios, y es pecado contra ti. Te he ofendido. Amén. No merezco ser llamado tu hijo. No merezco esa condición de hijo. Y así mismo hizo, se levantó. ¿Por qué? Porque aunque no hemos alejado de Dios, aunque hemos muerto, no hemos muerto absolutamente. Siempre tenemos la gracia de Dios que nos permite autonomía, decisión de volver otra vez arrepentido ante Él. El pecado no es muerte total, es muerte espiritual. Y por lo tanto el pecador, Dios le demanda que se arrepienta, que venga a Él y que sea salvo, que se levante. Como el hijo pródigo pudo levantarse, también nosotros podemos levantarnos. ¿Cuánto lo creen? Hay circunstancias que tú crees que son fuerzas poderosas, que crees que te puede levantar. Tienes que levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Así como se levantó el hijo pródigo y dijo: iré a mi padre. Así también tal vez nosotros podemos renovar nuestro voto con Dios, levantarnos y decir: iremos a nuestro Padre. Aleluya. En San Gloria a Dios, un diácono que se venía juntamente con nosotros en la iglesia, que en un momento él me confesó y me dijo: quiero hablar con usted, varón. Usted sabe que tengo mucho tiempo sirviendo y aún como diácono he servido en su iglesia. Sí, varón. Debo confesarle algo. Yo nunca dejé de fumar. Tenía el cigarrillo, estaba atado. Y en un día, en un mensaje, Dios me habló a lo más profundo. Llegué a mi casa, cogí ese colín, me enseñó el colincito que tenía un machetico. Ese colín, lo aplomé acá y lo corté. Hasta aquí llega cigarro. Y hasta ese momento llegó el tabaquismo a mi vida. Lo deseché completamente y ahora cuando me da el olor a cigarro, siento náusea, lo desprecia mi cuerpo. Eso lo hace Dios. Llega un momento que tú puedes levantarte de cualquier atadura, cualquier cadena, Dios la va a romper en el nombre de Cristo Jesús. Él te da esa fuerza, esa capacidad de romper con el pecado una vez y por siempre. No importa el pecado que tengamos, Dios nos da esa capacidad de levantarnos y renovar nuestro pacto con Él. Amén. El hijo pródigo decidió cambiar su vida. No todos, lamentablemente, van a comprender esa gracia de Dios que es tan sublime. Es tan sublime, fíjense lo sublime que es esa gracia de Dios, que cuando el hijo pródigo regresa a su casa, ¿cómo deseaba regresar? Como un jornalero. Padre, recíbeme, aunque sea como uno de tus jornaleros que están ahí, porque por lo menos yo cubro mis necesidades. ¿Y qué hizo el padre? Viéndolo de lejos, parece que el padre esperaba ya a su hijo. Viéndolo de lejos, corrió hacia él, lo abrazó en su cuello, le besó, prácticamente no le dejó hablar. Llamó a sus criados. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ante el banquete hizo algo. Amén. Quítenle esta ropa. Aleluya. Esta ropa andrajosa que tenía arriba, que hedía cerdos. Amén. Quítenle esta ropa sucia. Esta ropa del mundo. Esta ropa de pecado. Esta ropa de perdición. Vístanlo con ropa nueva. Aleluya. Amén. Y le dijo que pongan anillo en su dedo. Ese anillo es autoridad. Amén. Autoridad sobre los siervos, autoridad sobre la casa. Denle otra vez la posición que había perdido, la dignidad
que había perdido, denle otra vez la dignidad. Alabado el nombre del Señor. Y no se limitó ahí, porque yo hubiese conformado con eso. Ropa limpia, amén, como un príncipe, como un hombre libre, amén, y un anillo de autoridad que los siervos tienen que respetarme cuando pasan por el lado y ven el anillo, porque ven la autoridad de un príncipe delante de ellos. Sino que hace una fiesta, hace un banquete y celebra con todo la llegada de su hijo. ¿Qué dice? Hagamos un banquete, el animal más gordo, tráiganlo. Amén. Porque mi hijo había muerto, espiritualmente hablando, y ahora está vivo. Mi hijo se había perdido, pero ahora ha sido encontrado. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Gloria al nombre del Señor. Qué linda es esta imagen de Dios como Padre. Por eso es que decimos, aunque la Biblia no lo dice, la gente siempre dice, hay que una alma vale más que 7 mundos como estos. Dicen algunos. Yo creo que no, porque 7 mundos como este hay muchas almas, pero ya hay un refrán que dice que una alma vale más que 7 mundos como este, y aunque no sea cierto. Pero sí dice la Biblia y nos enseña que hay fiesta en el cielo cada vez que alguien se arrepiente o que alguien pide a Dios o que reconoce su error ante Dios. Amén. Amén. Número 6. No todos comprenden la gracia de Dios y el amor de Dios. Amén. Algunos creen que solamente la gracia y el amor de Dios es para unos cuantos escogidos. Algunos creen que cómo es posible que Dios perdone a una persona, a un hombre, que su vida entera fue de pecador, fue de infame, fue violador, fue adúltero, y ahora viene a Cristo y solamente levanta su mano y Dios lo perdona. Porque Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. No comprendo cómo en la iglesia hay hombres que tenían una vida tan mala, tan indigna, y ahora los aceptan en la iglesia. Hay gente que no comprende eso. Y no comprenden cómo también haya pastores que tuvieron una vida de alcoholismo, drogadicción, y ahora están libres sirviendo a Dios. Pastoras que tenían una vida de prostitución y ahora son libres sirviéndole a Dios. Amén. ¿Tú entiendes las maravillas? El hermano mayor del hijo pródigo aceptó la gracia del Padre. ¿Entendió la gracia del Padre? No la entendió. El hijo mayor no entendió las acciones del Padre. Se enojó, se disgustó con las acciones del Padre. Amén. Se sintió mal. La gracia hoy en día sigue siendo malentendida. Gloria a Jesús. Tanto de una parte como de otra. La gracia no es una licencia para usted continuar pecando. Si usted aceptó a Cristo, acepte tu responsabilidad y su elección de ser íntegro a Dios. No se puede decir salvo, siempre salvo, porque usted es salvo mientras esté unido a Cristo. Y en el momento que pierde esa unión vital con Cristo, ya deja de ser salvo y se convierte en un hijo de perdición. En la palabra de Cristo, de Mateo capítulo 13, la buena semilla es aquella que da fruto. Amén. Germina, crece, no solamente crece, sino que da fruto. La buena semilla son los hijos del reino. Y en la parábola del sembrador, la mala semilla, ¿quiénes son? Los hijos del maligno, los hijos de este mundo, los hijos de perdición. Amén. Entonces nada más podemos ser trigo y cizaña. ¿Qué usted? Trigo y cizaña. Y para mí eso es fácil saber. Si da fruto, es trigo. Si no da fruto, vamos a dar el primer año a abonarlo para ver el segundo año. Y el tercero. Tener paciencia, como dice la Biblia. No arranque la cizaña, ten paciencia, porque al final, cuando vayas a recoger los frutos, te vas a dar cuenta cuál es trigo y cuál es cizaña. Amén.
muchas ramas enteras, amén, mueve bien bonita, mucho follaje, pero hay que ver ese trigo. Usted comienza a abrirlo así, comienza a analizarlo. Cuando ve el trigo ahí, los ramos de trigo, ese es trigo. Si están vacíos, no tienen nada, es cizaña, hay que arrancarlo. Pero Dios es que lo va a hacer, no nosotros. La gracia no es licencia para nosotros continuar pecando. Pablo lo dijo. Entonces, ¿pecaremos para que la gracia abunde? ¡No! ¿No saben que el que ha nacido en Cristo, nueva criatura es? Amén. El que está en Cristo ha muerto al pecado. Y por lo tanto tenemos que hacer morir el pecado que está en nosotros. Amén. Número 2. La gracia no es algo que ganamos por nuestras buenas obras. Porque hay muchos que creen que la gracia se gana. Entonces, eso nos enseñó la iglesia popular. Que para usted ganar el amor de Dios tiene que ganárselo. La gracia de Dios tiene que ganársela. ¿Y cómo usted se gana el amor de Dios? Siendo buenos hijos, ofrenda, como dice la gente, ofrendar, ir a la iglesia. ¿Qué más? ¿Cuáles son las obras que nos enseña la iglesia católica? Ir a misa, leer la palabra, las procesiones, la confesión, la hostia. Todos son asuntos de obra, para ganarnos la gracia de Dios. Y así están los judíos, en un mandamiento por obra para ganarse la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no se gana. Amén. El amor de Dios siempre está con nosotros. Y esta es la gran enseñanza. Amén. La gracia no es irresistible, porque muchos dicen que si Dios nos ama tanto, oye, y su gracia es con nosotros, y Él quiere que nosotros seamos salvos. Por lo tanto, cuando viene a nosotros, su gracia es irresistible y nosotros no podemos resistirnos a tu amor, ni resistirnos a tu gracia. Y por eso, supuestamente, salvo siempre salvo. Pero la Biblia es clara cuando dice que nosotros sí podemos alejarnos del Padre. Y podemos ser como este hijo pródigo que se alejó del Padre. Pero el Padre siempre siguió amándolo. Aunque el hijo puede rechazar al Padre, pero recuérdese que siempre sigue siendo hijo. Y cuando miremos a una persona en la calle, no lo veamos como un extraño, véalo como su hermano. Por eso Cristo dijo la parábola la parábola del prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo, Señor? Amén, la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi hermano? El que va conmigo a la iglesia, el que se viste igual que yo, el que me aplaude de todos los chistes que yo hago, aunque sean malos, el que cuando canto siempre me dice que canté bien, ¿verdad? Y eso me gusta a mí, cuando yo canto ustedes me digan, varón, qué bien cantó usted. Y me pregunte, ¿usted no tiene alguna grabación en su vida? ¿Algunas pistas? Aleluya. Si tengo pistas mías, yo creo que esas pistas son para despistar a los que no ven a la iglesia. Aleluya. Aleluya. Amén. Y por lo tanto, nosotros sí tenemos que aprender suficiente de este hijo pródigo, alabado el nombre del Señor. Aleluya. Hay otras cositas más que tienen que decir el hijo pródigo, pero creo que hasta ahí está bien. Gloria a Dios. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y vamos a resumirle lo que aprendemos del hijo pródigo. Pues veo que muchos no han apuntado. Número 1, la gracia perdonadora de Dios siempre es un riesgo. ¿Recuerdan? Número 2, la libertad trae dignidad. Sepa elegir correctamente. Número 3, el pecado es muerte espiritual, pero no muerte absoluta. Siempre tiene libertad de cambiar, de venir ante Dios. Número 4, el pecado nunca cancela la gracia y el amor de Dios. Aunque el hijo pródigo se alejó, aunque el hijo pródigo
amén, rechazó al Padre, el Padre que es Dios nunca lo rechazó a él. Amén. Dios nunca nos rechaza. Satanás siempre dice a tu mente, tú no sirves, tú eres un aparataje humano, mira en que tú estás en esto, lo otro, eres basura. Dios te dice, tú eres mi hijo, por ti murió Cristo para salvarte de esa condición. Siempre recuerda que tienes dignidad, que tienes valor delante de Dios, sin importar la condición en la que te encuentres. Y siempre recuerda que hay un Padre esperando por ti. Alabado el nombre del Señor. Número 5. El amor y la gracia excede al pecado. Cuando tú piensas regresar a tu iglesia, tal vez estés pensando, ay, los hermanos me van a rechazar, me van a mirar, mira después que tanto pecó, tanto tiempo apartado de la iglesia, ahora bueno, no, olvídate de eso. Te recibimos con los brazos abiertos, hacemos fiestas, porque nuestro hermano ha venido, ha regresado. Amén. Estaba muerto y ahora está vivo. Amén. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Alabado el nombre del Señor. Así que no habrá rechazo nunca de parte de Dios, ni tampoco de parte de la iglesia. Número 6. No todos comprenden la gracia de Dios. Así como el hermano mayor no comprendió la gracia de Dios y se enojó, no todos la comprenden. Y número 7, la gracia de Dios no es licencia para tú continuar pecando. Amén. No es licencia para tu pecado. Amén. Sino que Dios quiere que tú seas su hijo. Quiere que tú cambies. Quiere que ande en novedad de vida. Quiere que ande dignamente como su hijo aquí en la tierra. Y por eso es que hay fiesta en el cielo cuando tomamos esa decisión de servirle a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Nuestra hermana Elizabeth o nuestra hermana Angie, que es una alabanza,